No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Hoy en día, en el internet conocemos muchos blogs, pero realmente hemos visto uno donde la persona se identifique, donde realmente digas, tal vez yo lo viví, o tal vez es la solución que yo buscaba. Esto se busca a través de la vida, se busca a través de las experiencias que uno vive, sin importar la edad, sin importar la raza social, sin importar la categoría a la que tengas, sin importar absolutamente nada, únicamente un ideal. Hoy el tema es los sueños. ¿Cuántas veces hemos creído que soñar es como cuando los niños ven esas películas famosas de Disney, donde ven las hadas, los duendes y todo ese tipo de cosas? Pero realmente, ¿eso es soñar? ¿Realmente soñar es creer que vas a tener todo el dinero del mundo, que vas a encontrar a la mujer o al hombre perfecto? ¿Eso es soñar? ¿O soñar es que digas, yo quiero ser esto de grande y lo voy a lograr? Tal vez para muchos los sueños se quedan ahí, en la palabra sueños. En un intento que nunca sucede, muchas veces dices, yo lo voy a hacer y ni siquiera te arriesgas. Te voy a contar qué es soñar. Cuando uno es niño, empieza a tener juegos, empieza a tener ideales, empieza a tener esos sueños. Cuando uno va creciendo, la misma vida se va volviendo muy difícil. Y creemos y hay veces que los problemas nos agobian tanto que sentimos que ya no vamos a salir adelante. Sin embargo, cuando tienes un enfoque claro a lo que quieres, las cosas empiezan a cambiar. Cuando uno sueña y cuando uno cree que lo va a lograr, empieza a haber un objetivo, empieza a haber una realidad y es cuando las cosas suceden. Yo recuerdo que tenía un primer sueño, que era ser actor. Mi primer sueño era estar frente a las cámaras y hacer muchas cosas y que la gente me viera. Sin embargo, no lo niego, existía el miedo. Pero para ello empiezan a haber muchas cosas en la vida, como es las decisiones. El decidir arriesgar muchas cosas como la familia. El alejarte de esas personas, de esos seres queridos que están contigo en el momento que realmente los necesitas. Muchos hablamos de los amigos y decimos tener millones de amigos. Pero cuando realmente estás en la enfermedad, cuando realmente no sientes nada, cuando realmente crees que la soledad te está agobiando, ¿están esos amigos o está tu familia? Cuando tienes que apartarte de ella, cuando tienes que viajar muchos kilómetros para lograr ese sueño, es muy difícil, pero es parte de lo que uno tiene que arriesgar. La educación igual es una parte muy fundamental. Por ejemplo, muchos decimos, es que necesitas estudiar tal cosa, porque tu papá o tu mamá te lo dijo. ¿Pero es lo que realmente tú quieres? ¿Es realmente lo que tú deseas para tu futuro, lo que realmente quieres ser? Soñar es también tener los pies en la tierra, sin quitar esa idea de decir, yo lo voy a lograr. Mucha gente te puede criticar, te puede decir, no puedes, no lo vas a hacer, no tienes el perfil, pero ¿crees en ti? Si crees en ti, lo vas a lograr. Una sonrisa puede alegrar un mundo entero. Tal vez, no sé, la señora se levantó de malas y tú le sonríes y le das los buenos días. Eso le hace sentirse bien. Yo te invito a que si realmente tienes ganas de soñar y de conseguir tus sueños, no los trunques. Tal vez hay una oportunidad, tal vez hayan dos, tal vez hayan tres, donde las puertas se te cierren. Pero existen millones de posibilidades. Si tú te cansas, caes en la cobardía. Y yo creo que debes ser valiente. Que debes ser una persona que tenga claro lo que quiere, sin importarle lo que la gente opine. Yo sé que es muy difícil, porque a veces los sueños incluyen fracasos también. Incluyen el que no tengas para comer, incluye el que no tengas para vivir, o tal vez el que ni siquiera tengas para salir, o el divertirte. Pero cuando logras los sueños, cuando se hacen realidad, todo ese resultado económico, todo ese resultado de beneficios y sobre todo ese orgullo de decir lo logré, te hace disfrutar de todas esas maravillas que tal vez en su momento no pudiste disfrutar. No tengas miedo, es cosa de soñar, es cosa de creer. Existe un universo muy grande que tiene todo para ti. Pídeselo, arriésgate, amárrate a ese deseo, no lo dejes ir. Si tú lo dejas ir, la culpa no es de la sociedad, la culpa no es del mundo entero, la culpa es de uno mismo. Si tu sueño es ser doctor, sé el mejor. Si eres barrendero, no importa, sé el mejor. Si eres abogado, no ganas nada, absolutamente nada, con joder a la gente. Solamente sé tú.
y lucha por lo que debes de luchar, que es la justicia. Si quieres ser actor, si te quieres dedicar al medio, si quieres ser cantante, bailarín, cualquier cosa de esas, que no te dé miedo. Tú puedes hacerlo, es cosa de querer. Yo te invito a soñar, te invito a creer en ti mismo, te invito a creer que todo se puede lograr. Tal vez hoy esté todo destruido, tal vez hoy llores, hoy estés solo en casa, tal vez hoy no tengas para tu refresco, tal vez hoy no tengas para vestir, pero no pierdas ese sueño, no pierdas ese objetivo, porque en un mañana todo se va a solucionar, en un mañana todo se va a hacer realidad, y verás que sonreír y soñar hace las cosas reales, y cuando son realidades se disfrutan y se viven. Gózalo, entrégale a esas personas que tanto amas esa emoción, ese sentimiento, que sea orgánico, que venga del corazón. Es fácil soñar, muy fácil. Lo hacen los niños, lo hacemos nosotros, lo hacen los adultos. Pero, ¿es fácil cumplir la realidad? Sueña. Pero más que soñar, ten un objetivo. Y recuerda, lo más importante es que los sueños se pueden lograr. Yo soy Manrique Guzmán.